Hablaré ahora sobre los modelos culturales del séptimo conde de Lemos y el octavo conde de Oñate en la Nápoles del siglo XVII. A comienzos del siglo XVII, el virreinato de Nápoles, aparte de luchar por mantener su identidad, siguió siendo una pieza clave en el conjunto de la monarquía de España. El maestro Galasso ha explicado con lucidez el doble destino napolitano. El viejo reino, escribe Galasso, fu periferia dell'impero, ma per corti versi non fu senza influenza sugli stessi svolgimenti del centro dell'impero e quindi deve essere guardato in relazione a tutte le parti del sistema. Centro esencial del virreinato era la corte, y la corte de Nápoles, principal corte virreinal de una monarquía poliédrica capaz de reflejar en múltiples espejos la imagen distante del soberano, como ha escrito Carlos Hernando, constituiría un universo particular, dotado de voz propia en el conjunto de mundos políticos y culturales que articulaban el concierto territorial dirigido desde Madrid. En fin, la ciudad de Nápoles, capital del virreinato y urbe de primera magnitud, era, a su vez, el hogar de la corte. Los tres grandes espacios de la política napolitana, el virreinato, la corte y la ciudad, conocieron bajo el séptimo conde de Lemos no poco esplendor, y en ellos se tejió una nueva cultura. Cervantes, en su viaje del Parnaso, describía a la Nápoles de comienzos del XVII como una nueva Roma. ¿Lo era? En realidad, el desarrollo de la ciudad fue extraordinario en el XVI y siguió siéndolo en el XVII. Tal expansión vino ligada, como ha recordado Galasso, al poder político. Puede decirse, pues, que el crecimiento de la capital era al mismo tiempo un símbolo y un instrumento del poder. Pero la Nápoles de la época de Lemos y de años posteriores, Jardín de Italia y abreviado Globo, al decir de Estebanillo González, si era, como recuerda Galasso, la metrópoli demográfica, administrativa, política, civil del reino, no podía considerarse la líder del movimiento económico del país. ¿Cómo se reflejaron las circunstancias expuestas en la política cultural del séptimo conde de Lemos? En realidad, Pedro Fernández de Castro, como otros miembros de su familia, supieron entender que la grandeza de las tareas públicas iba asociada a una inequívoca vocación intelectual. Algunos de los Lemos, y en particular don Pedro, formaban parte de ese grupo de nobles estudiados por Pérez Portús, que acompañaron a su tradicional dedicación a las armas y la política, el cultivo de las artes y las letras y la inserción en los refinamientos cortesanos. Una manifestación excepcionalmente importante del modelo cultural del séptimo conde de Lemos vino a ser su interés por la ciencia y el pensamiento. Especialidad científica característica de Nápoles en estos años fue la astronomía, ciencia que favoreció particularmente el sexto conde de Lemos, pero también brillaron otras ciencias. En los años de la primera y segunda decena de siglo, Stillota ocupaba un papel no desdeñable en las polémicas científicas e intelectuales europeas. Con todo, la figura primordial del movimiento científico seguía siendo Galileo. Mele, en un sugestivo estudio, ha reconstruido las relaciones entre Galileo y el séptimo conde de Lemos, intercesor del científico ante la corte de Felipe III. Y el ritmo de la vida literaria. A comienzos de siglo se estaba en una época en la que se imponía la locuzione artificiosa, con un confinamiento del linguaggio poetico, como explica Ferroni Quondam, a la sua scorza più esterna, in la che l'artificio tassiano era corrispettivo letterario e ideologico della propria disgregazione. En cierto grado se puso de moda el conceptismo a la española. La gran figura de esta literatura calificada por Croce de corriente más experimental que otra cosa fue Giovanni Battista Marino, no siempre bien avenido con el poder. Otro rasgo propio de las formas literarias de comienzos del XVII fue la repristinización de los dialectos. En el panorama literario napolitano de comienzos de siglo brillaba con luz propia Basile, escritor cortesano pero abierto al pueblo. Lugar de privilegio ocuparon también Della Porta, gran propulsor de la comedia erudita, el dramaturgo Marino y Giovanni Battista Manso. Manso fue, además, gran dinamizador de tertulias y reuniones literarias. No poco interés suscitaron las obras de historiadores como Capaccio o de Pietri y, sobre todo, la de Tommaso Campanella. Y el arte.
Las tendencias que operaban en la pintura en Nápoles a comienzos del XVII eran de una parte las tradicionales, las de la maniera tarda, reflejadas sobre todo en Corenzio, Santa Fede o Luis Rodríguez, y de otra, las modulaciones caravallistas y los acentos naturalistas inspirados en Carracci y Renni y representada en Nápoles por Giovanni Battista Caracciolo y Massimo Stanzione. La presencia de Rivera, intérprete de excepción del realismo y el dramatismo, ya bajo la protección del virrey Osuna, abriría la senda luego intensificada hacia el barroco. ¿Cómo transformó estas orientaciones el séptimo conde de Lemos, o contribuyó a transformar? Don Pedro, en la misma longitud de onda de su padre, retomó las obras del Palacio Virreinal, que había de ser el más emblemático monumento de la capital napolitana, y encargó de dirigir la tarea a Giulio Cesare Fontana, hijo de Domenico. El programa iconográfico del palacio, preparado, como recuerda Isabel Enciso, por Capaccio, Manso y Marco Antonio Cavalieri, bajo la supervisión de Fontana, contó con la colaboración de Battistello, Corenzio, Dauria y D'Arena. Alfonso Pérez Sánchez, el gran especialista ya fallecido de la pintura italiana del siglo XVII, ha explicado que Caravaggio, excepcional intérprete de esencias barrocas, cumplió también un importante papel en el arte de Nápoles bajo el sexto y el séptimo conde de Lemos. La música alcanzó en Nápoles, por esta época, considerables cotas de aceptación, pero no siempre de calidad. Impulsores básicos de la creación musical y el espectáculo habían venido siendo nobles o personajes de especial notoriedad y capacidad de influencia, pero los esfuerzos de los compositores y ejecutores y de sus protectores se vieron favorecidos en especial por la corte. El ambiente musical napolitano se vio enaltecido por músicos de cierto rango. Fue el caso entre los intérpretes de Maiona o Travacci y entre los compositores de Federico Lambardi, el autor de la música de la Venere Addolorata, la primera ópera napolitana. En torno a los madrigales, música elitista en el XVI y luego cívica y popular, se tejió una importante tela de araña favorable a la música civil. Y junto a la música civil, la Nápoles del séptimo conde presenció una reactivación de la música religiosa. Si hubo un espectáculo de especial regambre e importancia cultural en Nápoles, ese fue el teatro. Por lo demás, la actividad teatral tuvo dos dimensiones sociales, la cortesana y la popular. Ante todo, es obligado a referirse al brillo de la actividad teatral en la corte virreinal, en el Palacio Viejo o en el Nuevo, en la Academia de los Ociosos, en palacios nobiliarios o en la casa de escritores como de la Porta. El público asistente tuvo ocasión de ponderar los valores y los artificios de obras de Francisco de Ortigosa, Mira de Amezcua, Antonio de Laredo, Barrio Nuevo, los Argensola, el conde de Villamediana, de la Porta, Basile y hasta el mismísimo don Pedro Fernández de Castro. El teatro fue eje de las diversiones cortesanas, pero con él confluyeron los torneos y otros entretenimientos. Resumen de la tradición caballeresca y humanística y anticipo de una corriente renovadora fue el torneo de 1612, organizado por el conde de Villamediana para festejar las bodas de Luis XIII y Ana de Austria. Pero más que de torneos, la época de Lemos es tiempo de bailes y saraos en el interior de los palacios. En la Nápoles de este tiempo no alcanzó plenitud solo el teatro de corte, sino, como ha estudiado Isabel Enciso, el popular. Por estos años, el oficio de cómico ganó en prestigio y solidez. Entre las compañías italianas logró el mayor éxito la de Pier Maria Cecchini y el Fritellino. También brillaron las compañías españolas. Una de ellas, la de Luis Sánchez, contó con figuras tan conocidas como Lucía de Salcedo, gran amiga de Lope de Vega. Los locales que acogían el espectáculo teatral fueron diversos. A veces se representaba, como dice Croce, en camere tolte, in fitto, in baracconi di legua e anche, le più rose, in palchi all'aria aperta, particularmente al largo del castello. Pero los ensayos renovadores se realizaron sobre todo en los teatros públicos. Si los moldes de una cultura oficial no siempre se registraron en las formas literarias, artísticas, científicas o intelectuales, el influjo del poder se hizo notar más claramente en las instituciones de cultura. La Academia degli Oziosi, inaugurada en 1611, fue uno de los centros más importantes de la península italiana. Si en el contexto intelectual la Academia da la imagen de un cuerpo vivo, inserto tempranamente en la cultura barroca y relativamente modernizador,
Desde la perspectiva sociográfica se abastece de aristócratas o burgueses y élites intelectuales o políticas afines en general a la corte virreinal. El influjo de Lemos en concreto fue muy marcado y en muchas ocasiones favorable para escritores y artistas. El séptimo conde de Lemos puso el acento también en la reforma de la universidad y consideró necesario reformar, si cabe decirlo así, el cuerpo y el espíritu de la institución. La construcción de una nueva sede universitaria diseñada por Giulio Cesare Fontana fue acompañada por una serie de medidas legales y políticas que sirvieron a Lemos para regular con nuevos modos y a la vez respeto a moldes tradicionales el sistema universitario napolitano. Cortese y otros historiadores atribuyen al séptimo conde de Lemos la intención de poner en marcha un plan homogeneizador de enseñanza universitaria inspirado en el modelo de Salamanca. Puede aceptarse esa tesis. No cabe negar que la Universidad de Nápoles en el periodo de don Pedro Fernández de Castro acusa influencias españolas y concretamente de Salamanca, la universidad en la que el virrey estudió. Pero el respeto a las instituciones y a la entidad del Reino de Nápoles impiden definir propiamente las reformas como un ensayo de dominación ideológica o cultural. Más bien cabría hablar de una modernización matizada por influjos hispánicos. El modelo cultural del octavo conde de Oñate. A mediados de siglo, rebasadas las tensiones de la revolución de Masaniello, Nápoles completa y perfecciona su imagen de gran urbe y capital del Mezzogiorno. Desde el punto de vista demográfico, la ciudad era un receptáculo esencial y simbólico de la política en el sur de la península italiana y un punto de referencia muy significativo en el entramado estratégico de la monarquía de España. En cuanto a su función como enclave comercial y económico, se convirtió en el gran puerto del reino y en lógica conexión en una importante plaza mercantil y financiera. Por último, la bella capital del Mezzogiorno y sede de la corte virreinal siguió siendo un espacio privilegiado de cultura. ¿Qué papel correspondió en ella al virrey Oñate? Don Íñigo Vélez de Guevara y Tasis, octavo conde de Oñate, era hombre de salud delicada, pero de carácter firme y severo, tenaz y de gran cervelo e entendimiento, como dijera Fuidoro, supo aprovechar siempre su buena formación intelectual, moral y, si cabe decirlo así, cívica. La suya no fue nunca una educación muelle y apocada, sino exigente y rigurosa. Por lo demás, el virrey debió de ser, como ha explicado Ana Minguito, un hombre de profundo sentir religioso. En fin, desde joven don Íñigo mostró interés por la actividad diplomática, el juego político y también el arte y la cultura. La cultura napolitana a mediados de siglo prosigue tendencias y abre camino a nuevas experiencias. Un sector historiográfico, Pepe Benzoni Lavrò, considera che il Regno di Napoli diventa mezza zona di bassa pressione culturale, proprio perché è una zona di alta pressione aristocrática, e interpretan que el virrey no hizo progresar el territorio. Cuando llegó a hablar de condición provincial y atraso radical de Nápoles respecto al barroco. No ese es el punto de vista de la historiografía actual. Bajo Oñate se hacen esfuerzos para desarrollar una conciencia laica y se estimula la nueva cultura filosófica científica. ¿Cuál fue la actividad personal y la política de Oñate en esta perspectiva de cambio? El gobierno de Oñate, como ha escrito Ana Minguito, marca el comienzo de una nueva etapa. Economía, derecho y medicina son los campos a través de los que se aplican nuevas tendencias que se alejan de la tradición y ofrecen una interpretación y un acercamiento al conocimiento basado en presupuestos prácticos. La historiografía y la política se ven también condicionados por esta tendencia. El difícil e inteligente equilibrio de Oñate entre contención y apertura se manifestó en múltiples facetas. Una de ellas es la edición y la literatura. ¿Qué tipo de obras se publicaban? Sin el deseo de superar la mera aproximación al tema, cabe insistir en que abundaban los libros o trabajos jurídicos. También eran mayoritarias las publicaciones literarias o religiosas. Las obras de época predominan sobre las antiguas y los clásicos. Eran abundantes la literatura de emblemas, los panegíricos y poesías apologéticas, y en los años centrales las gacetas, avisi y notizie. Entre las lenguas, la predominante era la del país. A la vista de estas orientaciones generales, ¿cuál es la significación de Nápoles en el conjunto de la península itálica? La presencia de la edición napolitana
como acertadamente afirma Santoro, es cada vez más abundante, y lo es especialmente en la época de Oñate. Con toda la política oficial respecto a las publicaciones seguía siendo restrictiva y de control. Estas medidas, escribe Amenguite, funcionaban gracias al equilibrio mantenido por los virreyes con las autoridades eclesiásticas, los dos grandes poderes que regulaban el sector. Si los procedimientos de control y censura eran generales en los estados de la época, ¿cómo actuó en Nápoles? Galasso interpreta que el virrey demostró un sucesivo acercamiento a las novedades intelectuales. Durante su mandato se mantuvo viva la polémica entre conservadores e innovadores. Las tensiones entre unos y otros y los conflictos de don Íñigo con el cardenal Filomarino sirven para explicar que la llegada de obras extranjeras a Nápoles por este tiempo fuera escasa. La literatura tamizada por el poder y afecta al mismo, heredera de una tradición renovada en años anteriores, contó con nombres conocidos y en algunos casos ilustres. Pero el apoyo al virrey se reflejó particularmente en algunos casos en los que la pluma, como decía Benzoni, era el arma de batalla en el campo abierto de la rivalidad del obsequio. El latido del arte en Nápoles bajo Oñate fue intenso y acelerado. En la mayor parte de las ocasiones, las obras correspondían a artistas napolitanos de orientación barroca. De hecho, si Roma tenía el reconocimiento internacional como capital del arte, en la década de los 40-50 Nápoles vino a ser un centro capital para el afianzamiento del gusto en la estética artística barroca. Las iniciativas artísticas partieron sobre todo de círculos privados, nobiliarios, eclesiásticos o burgueses, pero hubo también un impulso en favor del arte promovido por el virrey. Expresión máxima de la armonización entre el arte oficial y el arte privado se muestra en las relaciones entre Oñate y los artistas. La utilización de la cultura por el virrey y otras autoridades sirvió para consolidar la imagen y prestigio del poder o como vehículo de ideas o proyectos, sin desdoro de la libertad creadora de los artistas. Particular importancia alcanzó el mecenazgo ejercido por Oñate con Máximo Stanzioni o José Rivera, pero la colaboración más importante del virrey con un artista fue la establecida con Velázquez. En el reino de Nápoles se viven a partir de 1648 momentos de esplendor para el teatro. Oñate, en equilibrio entre las directrices oficiales de Madrid y la realidad cultural con que se enfrenta en Italia, encuentra un punto de unión para acelerar la renovación intelectual y estética. Tanto Parrino como Celano pusieron de relieve que el conde fue el introductor de le commedie in musica all'uso di Venezia, es decir, el primer bajido de la ópera, y una de las personalidades prominentes que contribuyeron a hacer de Nápoles un centro teatral y musical de vanguardia. Alcanzó la música alto predicamento en este tiempo. Tres factores resultaban negativos: el panorama profesional de los músicos, la rivalidad entre el poder civil y el eclesiástico y la preferencia de los virreyes por los músicos extranjeros. Ambos tres fueron parcialmente superados por Oñate, a cuyo impulso se debieron la aceptación de la música por nuevos sectores sociales y la reafirmación del melodrama operístico. Por otra parte, Oñate dio también nuevo curso y fuerza a actividades relacionadas con la música en la vida de palacio. De las instituciones culturales de Nápoles bajo Oñate, dos tienen singular importancia: la universidad y las academias. En consonancia con las circunstancias, tras la restauración de las actividades académicas en noviembre de 1648, la universidad estuvo condicionada por el poder, en mayor o menor medida. El conde de Oñate o los colaboradores que le rodean y asesoran, a partir del previo consentimiento regio y en su nombre, concederán cargos de responsabilidad en el gobierno de la universidad y con ello condicionarán las tendencias ideológicas, científicas y pedagógicas que triunfan en ellas. Pero ¿hasta qué punto? Los nombramientos o suspensiones de profesores ilustres, como Carlo Piñaro u Onofrio Richo, por poner ejemplos, revelaban una vez más una política de equilibrio. Oñate, aunque respetaba y defendía las tradiciones, no se cerraba a las nuevas corrientes. Sabemos, lo cual es importante, que la plantilla de cargos de la universidad fue renovada por el virrey, como se acredita en los certificados del capellán mayor. Con la renovación vinieron también reformas económicas y mejoras en el pago de los estipendios de los profesores. En definitiva, a la revuelta de 1648 sucedió una reacción
y a esta importantes reformas institucionales y económicas para la universidad. Uno de los fenómenos más característicos y de mayor proyección de la cultura napolitana a mediados del siglo sigue siendo la proliferación de academias. Para empezar, recordamos que Oñate heredó la famosa Academia degli Oziosi. Sus miembros seguían siendo, en líneas generales, inquietos y renovadores en lo intelectual, pero tímidos y cautelosos ante los condicionamientos sociales y políticos. Otras academias que gozaron de notoriedad, como ha explicado Galasso, fueron la degli Investiganti, la dei Discordanti, que reunía a los médicos de sabor más tradicional, la Academia de Colonna, dedicada a la filosofía, y la Giuridica dei Rinnovanti. En el claustro de San Lorenzo o en San Domenico Maggiore, donde se reunía la Academia degli Oziosi, y en otros varios lugares, las academias contaron a veces con la presencia de Oñate, interesado por hablar de literatura u otros temas afines, y también por impulsar y hasta cierto punto dirigir la actividad intelectual desplegada. A fin de cuentas, ¿qué significado tuvieron estas singulares academias? Fueron ante todo un vehículo de renovación intelectual, la creencia, el pensamiento, la ciencia nueva, las humanidades, las artes, o en pocas ocasiones de defensa de posiciones tradicionales y en todo caso polémicas. Eran también una fuente de prestigio social y algunos de sus miembros buscaron vanidosamente o la notoriedad o la autoglorificación. Nobles, eclesiásticos y el propio virrey ejercieron sobre ellas un plausible mecenazgo. Oñate las estimuló decididamente. Su actitud favorable dependía de íntimas inquietudes y preferencias, pero también de un prudente ejercicio del poder. Y acabo. En todos los campos y manifestaciones de la cultura, el virrey buscó, diría yo, el equilibrio entre la tradición y la innovación, el prestigio y la imagen del poder y el servicio a la ciencia y a la sociedad, la colaboración con los intelectuales y las élites dirigentes y el sentido de la responsabilidad. Los más críticos, como Benzoni, definen su posición como un juego de oscilaciones entre la desconfianza hacia algunas de ellas y las acciones de mecenazgo. Los estudiosos más serenos, y entre ellos Ana Minguito, en el juicio reconocen en Oñate perfiles de hombre de letras, afín a los saberes humanísticos y a la creación literaria o artística, diplomacia medida, talante prudente y respeto al pasado y fe en él, pero también fe en el futuro. He dicho.